Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecemos a las personas que nos acompañan de manera presencial y a todas aquellas que nos acompañan desde las plataformas digitales. Continuaremos nuestro programa IM Talks con una invitada muy especial. Ella es la actual directora de Fashion Week México. Ella se inició en el mundo de la moda a los 17 años y es impulsora de la industria de la moda contemporánea. Ella el día de hoy nos presentará el tema 15 años de Fashion Week México, evolución en las producciones de moda globales. Le doy la bienvenida a Beatriz Calles a la distancia, perdón. Beatriz, ¿me escuchas? ¿Cómo están? Mucho gusto. Feliz de estar con ustedes. Muy bien, pues te cedo la palabra, Beatriz. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias, Intermoda, por esta invitación. Muchísimas gracias a su director por haberme abierto las puertas. La verdad, estoy muy contenta porque soy fiel creyente de que sumándonos es la única manera en que podemos ser más fuertes y podemos lograr todo lo que queremos para la industria de moda. Antes de empezar a platicarles todo esto de la evolución de las producciones de moda, quiero platicarles y quiero hacer esta conferencia, una plática amena, en la cual contarles todas las experiencias que he vivido a lo largo de mi carrera. Saben que después del año que hemos vivido, creo que lo que queremos todos es tener un acercamiento mucho más humano entre nosotros y dejarnos un poco las estadísticas y los números, sino estar viendo y conociendo a la gente desde un punto más humano. ¿Quién es Beatriz Calles? Pues Beatriz Calles, como les acaba de comentar Cintia, inicié hace un poco más de 51 años, tenía yo 17, cuando el destino me llevó a conocer lo que me apasiona y me ha apasionado durante tantos años, todos estos años, que es la industria de moda mexicana. Llegué por casualidad a una entrevista en el Secretariado de la Lana con la directora de moda que buscaba un asistente. El Secretariado de Lana el nombre, perdón, era el Secretariado Internacional de la Lana, se dedicaba a 100% promover el consumo y el uso de la lana. Era una industria, una compañía global que tenía como base Australia, pero estaba presente en todas las capitales importantes de Europa, de Estados Unidos y nosotros en México. La verdad fue mi escuela, fue lo que me enseñó, fue lo que me hizo conocer esta pasión que me ha llevado tantos años. Eh, Parte del trabajo de cómo llevábamos a cabo los desfiles era que nos mandaban los grandes diseñadores franceses y italianos, nos mandaban sus colecciones, nos mandaban las piezas más importantes de su colección para que nosotros supiéramos cuáles eran las tendencias. Por supuesto, les estoy hablando que las tendencias las teníamos retrasadas de 1 a 2 años mínimo. Pero así fueron las primeras producciones de moda que me tocó hacer. Trabajar con esas maravillosas creaciones de los diseñadores internacionales y ver en mis manos esos terminados de la verdadera alta costura. Las producciones eran muy pequeñas, trabajábamos con 6, 8 modelos como máximo, con unas pasarelas muy cortas, porque lo que realmente hacíamos en esas producciones de moda era dar las tendencias tanto a medios de comunicación como a compradores de tiendas departamentales, como a todos los usuarios de la marca Lana, que eran todos los industriales de la moda en ese tiempo. Después de estar durante 3 años en el Secretariado Internacional de la Lana, cerraron esta sucursal, la sucursal de Ciudad de México, debido a que estaba entrando con gran fuerza todas las fibras sintéticas que estaban teniendo muchísimo éxito, pues porque es muchísimo más fácil cuidado, ¿saben? Entonces, pues adiós, Secretariado Internacional de la Lana, adiós, querida escuela que tanto me enseñó, y fui a Palacio de Hierro. Palacio de Hierro fue mi segunda escuela. Tuve
el gusto de poder trabajar bajo el mando de Charles Kobeck, que él venía de Saks Fifth Avenue, un americano muy exigente, a Dios gracias, porque me hizo aprender muchísimo. En Palacio de Hierro me encargaba de toda la imagen de moda, la imagen y las herramientas que se utilizaban para transmitir la moda, que eran los aparadores, los catálogos, los displays de los pisos, hacíamos desfiles de moda, comerciales, en fin, todo lo que tenía que ver con moda estaba a mi cargo. Hacíamos muchísimos desfiles. Empezábamos por 2 veces al año presentar las tendencias primavera, verano, otoño, invierno de toda la mercancía que se tenía en tienda. Más aparte hacíamos antes de Semana Santa el desfile de trajes de baño y ropa de playa, antes del 30 de abril el desfile de los niños, hacíamos también los desfiles de alta costura de los diseñadores exclusivos que estaban trabajando para Palacio Hierro. El señor Manuel Méndez, que en paz descanse, y Enrique Martínez también, que en paz descanse, y teníamos diseñadores exclusivos de los cuales se hacía la ropa en México, pero se utilizaba el nombre. Uno era Pertegaz y el otro estaba en el Salón Internacional de la Moda, y el otro que estaba en piso, era Liz Claiborne, una diseñadora que fue la impulsora de lo que hoy conocemos como los coordinados. La verdad, trabajaba muy bien y era muy buena marca para Palacio de Hierro. Y así, siguiendo los pasos de mi carrera, me tocó trabajar directamente con grandes diseñadores, no solo mexicanos, sino europeos y mexicanos, como son Hubert de Givenchy, en paz descanse, Karl Lagerfeld, cuando él trabajaba y diseñaba para Chloe, Gerard Pipar, que era el diseñador de Nina Ricci, y con Oscar de la Renta, entre otras. Algunas veces me han preguntado en qué es lo que me inspiro cuando estoy trabajando en la moda, cuando estoy trabajando en los desfiles, cuando estoy preparando lo que voy a presentar en conjunto, por supuesto, con los diseñadores y las marcas de ropa. Y esto es muy fácil de contestarles. La danza, la pintura, la escultura, el cine, y todas las vivencias que tenemos día a día son las que me hacen inspirarme para hacer este marco en el cual se presenta el protagonista más importante, que es las creaciones de las marcas o los diseñadores. Y es así como he llevado 51 años de carrera maravillosa, en lo cual cada día me emociona más y estoy agradecida con Dios de haber llegado aquí. Siempre que terminamos un evento, le pregunto o comento con el staff que trabaja conmigo, sabremos cuánto éxito tuvimos en este evento a la hora que chequemos cómo repercutió en venta. Y es que eso es lo que es. Estas producciones de moda es lo que tienen que ser herramientas de venta que les funcionen tanto a diseñadores como marcas. Y hablando de la evolución dentro de las producciones de moda, al formar parte durante tantos años de esta maravillosa industria de la moda, pues les puedo compartir a ustedes mis vivencias, lo que he vivido, y les daré un interesante recorrido de algunas décadas, porque la moda ha ido siendo acompañante, formadora y parte de la cultura de nuestra época. Empezaré con los años 70. En los años 70, cuando el auge eran los pantalones acampanados, los vestidos cortitos con estos llenos de estampados, con la ropa disco, con la ropa estilo que le decían hippie, con mascadas anudadas en la cabeza, con flores, flecos, pantalones acampanados y demás, era lo que empezaba a hacer como esta revolución en contra de todo lo que era muy establecido para las marcas que tenían ya tiempo de estar en el mercado. Les comento que en esa época no había agencias de modelos. Al principio de los 70s no había agencias de modelos. Entonces, trabajabas con una modelo
y cuando tenías que o necesitabas más modelos, ella llamaba a una amiga y era así como trabajé con una Maya Escudero, con una Grace Covarrubias, con un grupo de modelos que eran muy poquitas, pero al mismo tiempo, por ser tan poquitas, íbamos formando una familia y era lo que íbamos trabajando. Dentro de la no agencia, hubo una guapísima modelo llamada Tania. Tania originaria precisamente de Guadalajara. De Guadalajara, la verdad, es una de grandes modelos. Fue y sigue siendo y seguirá siendo. Entonces Tania tuvo la visión, cuando le empezó a bajar el trabajo, de asociarse con otro modelo llamado Aníbal, y entonces fue cuando se formó la primera agencia de modelos en México, que se llamó Tania y Aníbal. Entonces, eso la verdad facilitó muchísimo las cosas, porque a la hora que teníamos una agencia de modelos, ya no teníamos que andar buscando a una por una, dejándoles recados en sus casas para ver que si podían trabajar y podíamos hacer las pruebas de ropa, etcétera, etcétera. Algo que también recuerdo de esa época eran los peinados de grandes volúmenes, que todas le pedíamos a las modelos que era lo que queríamos que trajeran. Y que de repente aparece una serie de televisión llamada Los Ángeles de Charlie y una artista, Farrah Fawcett, traía un corte de pelo padrísimo que era, como ya saben, como volado de los lados. Entonces ahí fue esa gran influencia que tuvo ese corte de pelo de ese programa y todo lo que estaba pasando, porque todo el mundo queríamos que trajeran ese peinado. Se hacían muchísimos catálogos. Los catálogos eran una herramienta de venta importantísima. Recuerdo cómo posaban las modelos. Era sumamente acartonado. Es más, no podía la ropa en la foto verse con una sola arruga. Entonces, no podían más que ser acartonadas las posiciones de los modelos, porque la ropa tenía que parecer que estaba pintada en el cuerpo del modelo. Entonces, realmente era todo muy tieso y entonces de repente era, todo el mundo voltea a ver como si fuera el sol. Entonces todo el mundo volteaba la carita y sus ojitos para ver para allá y eso eran como se hacían las producciones de fotografía. Y las pasarelas, seguíamos con pasarelas altas, la iluminación necesaria para poder apreciar bien la ropa, pero sin efectos especiales, teatrales, ni de nada. Debido a mi trabajo, viajaba yo 2 veces al año a Nueva York, lo cual era maravilloso porque fue como pude conocer muchísimo de lo que estaba pasando allá y cómo eran las producciones. Entonces íbamos mucho a los showrooms de los diseñadores que hacían, los llenaban de sillas y los hacían ahí sus desfiles. Recuerdo haber estado en el de Bill Blass, en el de Oscar de la Renta, vivamente maravillosos, con unas producciones muy sencillas dentro de sus showrooms, porque lo que se trataba era de que vendiera, y como yo iba como el Palacio de Hierro, pues entonces era yo parte de los compradores y era muy, muy interesante ver esas presentaciones. Por supuesto, había también algunos desfiles que se hacían en un auditorio que estaba en la Séptima Avenida. Entonces entrábamos a ver los desfiles, pasarelas altas, iluminación bastante iluminado, pero todo realmente era iluminación blanca. Había algunos diseñadores que eran los diseñadores más atrevidos, por decirlo de alguna manera, que presentaban entonces en Soho. Pues por lo general esas presentaciones fuera de la Séptima Avenida las hacían en las noches y entonces nos íbamos a Soho a ver esas presentaciones en lugares que los diseñadores buscaban. Entonces de ahí es donde empieza también a esa historia de buscar un lugar que tenga el ADN de tu marca para poder presentar. Los años 80 los recuerdo con mucho cariño, porque aparte de que seguía haciendo yo muchísimos catálogos, que ya los catálogos, ya gracias a Dios, se aceptaban un poco las arrugas y entonces ya no necesitábamos tener a los modelos acartonados como si fueran maniquís en movimiento.
Recuerdo que la película Flashdance tuvo una muchísima, muchísima influencia en lo que estaba pasando, pero Madonna, que empezaba en esa época, fue también una influencia fuertísima que tuvimos en la moda. Y había una niña jovencita, hermosa, que encontrabas en todos los grandes espectaculares por todos lados, anunciando los jeans de Calvin Klein. Era Brooke Shields. Brooke Shields con unas cejas tupidas, preciosas, increíble. Y entonces todo el mundo queríamos, a la hora de hacer los desfiles y a la hora de hacer los catálogos, que todas los modelos tuvieran estas cejas tupidas maravillosas que tenía Brooke Shields. Entonces, es una manera de que cómo puede una persona influenciar lo que está pasando y lo que nos influencia a todos y cada uno de nosotros. Los accesorios son otra de las cosas que eran muy llamativas en los 80s. Eran enormes. Los aretes eran, ya saben, casi, casi como candiles, enormes, enormes, llenos de pedrería, increíbles. La bisutería en los 80s fue importantísima. Había una serie también que se llamaba Dinastía. En esta serie había una de las protagonistas, era John Collins. John Collins era la mala, que siempre las malas son las que más queremos, ¿están de acuerdo? Y se la vestían con trajes sastres, con grandes sombreras, siempre traía una pipillera. Entonces, ahí empezamos con que todas las fotos que queríamos para poner a esa mujer fuerte, empoderada, tenían que traer esa pipillera y guantes y las sombreras, etcétera, etcétera. También en la época de los 80s, la mujer empieza a pelear por mejores puestos de trabajo con el hombre. Y entonces es de ahí donde nace el power suit. Entonces, cantidad de fotos, cantidad de desfiles que se hicieron con el traje pantalón que era el power suit. Recuerdo los ensayos que hacíamos de los desfiles de los 80. Trabajábamos con grupos de modelos porque sacábamos un 5 o 6 modelos al mismo tiempo y se hacían coreografías por grupo porque de esa manera era como vendíamos la ropa, que eran coordinados, que todo tenía algo que ver una cosa con la otra. Entonces, los ensayos eran larguísimos, las salidas, los desfiles eran con salidas como de 100 outfits. Y las modelos tenían que estar apuntando sus coreografías en un papelito porque si no se les olvidaba. Entonces ese papelito lo colgaban en donde se estaban cambiando. Entonces iban, se cambiaban y mientras estaban cambiándose los zapatos y demás, estaban viendo cuál era la coreografía que seguía. Ahorita me río, pero antes de veras, en esas épocas sufríamos porque sí eran desfiles larguísimos y los grupos de modelos eran grandes, las salidas eran muy continuas y los tiempos de cambio cortos, pero así eran, eso era lo que se usaba. La música, empezamos ya a trabajar más en la música, al igual como en la iluminación, hacerla un poco más teatral, un poco más de que no solo de arriba, porque para esto antes se utilizaba la iluminación que la pusieras solamente en la orilla de la pasarela, entonces la iluminación era de abajo para arriba y te daba unos efectos raros. Entonces ya para los 80s la iluminación se colgaba y se usaban alguno que otro como par para poniéndolos desde abajo para dar efectos diferentes y divertidos para hacerlo un poquito más teatral lo que era en las presentaciones de moda. Hablemos ahora de los años 90. Hablar de los años 90 para mí es hablar de Gianni Versace. Gianni Versace con ese talento de increíble que tenía él y que hizo a las grandes top models. Él fue el que, bueno, gracias a él empezamos a tener
a estas top models como Naomi Campbell, como Linda Evangelista, como Claudia Schiffer, como Cindy Crawford, como Christy Turlington, quien a propósito vino Christy Turlington a México y tuve el gusto de trabajar con ella cuando Versace abrió una boutique en la calle de Mazarik. Una mujer hermosísima con una piel increíble. Pero bueno, hablando de estas top models, fueron las que empezaron a hacer que la industria empezara a cambiar. Lo que ellas estaban haciendo, todo el mundo queríamos saber qué era. Recuerdo uno de los shows de Versace cuando salieron Naomi, Cindy, Linda y creo que fue Lena Christensen, todas abrazadas cantando una canción de George Michael que se llamaba Freedom. Ese video se había hecho con las modelos Linda Evangelista y todas cantaban o hacían el lip-sync que pareciera que estaban cantando. Fue un video increíble. Entonces ahí también las modelos empezaron a participar fuertemente en los videos de música de los grandes artistas, de los grandes músicos. ¿Cómo olvidar las imágenes de Linda Evangelista en Chanel, en esas campañas de Chanel increíble? Linda Evangelista fue una de las musas más importantes de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld que hacía también unas producciones increíbles. ¿Cómo olvidar la foto de Naomi Campbell cuando haciendo un desfile de Vivienne Westwood trae unas plataformas de 22 centímetros? O sea, la pobre se tropezó, se cayó y Naomi Campbell en el piso. Naomi contó después que causó tanta sensación y que causó tanto revuelo con los medios y la publicaron tanto que después algunos otros diseñadores con los que ella trabajaba le pedían, oye, ¿y por qué no te caes también en mi desfile para que sea ese gran boom como el que causaste con Vivienne Westwood? Otra de las grandes modelos que empezó en esa época, que fue revolucionario porque era una modelo mucho más chaparrita que todas las demás, es la carrera de Kate Moss. Kate Moss empezó a sobresalir en los 90 y bueno, como ustedes saben, aún sigue vigente. Y definitivamente en esa década se marcó un esplendor de las pasarelas internacionales que empezó a llamar la atención y empezó la evolución hacia ese esplendor más fuerte. Cuando llega el cambio de siglo, todo el mundo estábamos esperando cambiar, hacer cosas diferentes. Y llega un diseñador increíble, con una creatividad maravillosa, John Galliano. John Galliano que hizo un cambio en las producciones de moda porque las hizo mucho más teatrales y él era parte de la producción. Si estabas hablando de que su inspiración era española, pues al final salía vestido de torero. Y si estabas hablando de que utilizó un tren y les puso penachos de plumas a las modelos y demás, contaban unas historias increíbles. Y él fue el que con esa creatividad y con esos presupuestos que tenía, por supuesto, porque estaba trabajando para Dior y Dior le estaba dando unos presupuestos maravillosos, fue como hubo un gran cambio hacia la teatralidad y hacia la espectacularidad de estos desfiles. Por supuesto, Karl Lagerfeld no podía quedarse atrás y se empiezan a utilizar estos museos y estos espacios históricos para presentar las colecciones. Los medios siempre han sido importantísimos para todos nosotros, entonces tenían a los medios, tenían a los compradores viajando de capital a capital de la moda, siguiendo los Fashion Weeks como se hacía todavía hasta hace poco, antes del 2020, y se volvió una industria cada vez más fuerte, una industria que estaba enseñando lo que estaba pasando, lo que los estaba afectando, las vivencias de cada uno de los diseñadores para darle a conocer al mundo cuáles eran las nuevas tendencias.
Pero mientras tanto, ¿qué estaba pasando en México? Pues en México, en los años 90, hubo un grupo de diseñadores mexicanos. Entre ellos estaban Macario, Mariana Luna, Arturo Ramos, Alejandro Carlín, Blanca Estela Sánchez, Ernesto Hernández, Guillermo León. Ellos decidieron que cada uno en esa época presentaba sus creaciones uno por uno, cada uno en su tiempo y plazo. Entonces decidieron juntarse para para compartir los gastos de producción. Había unos jóvenes empresarios, José Andrés Patiño y Ernesto Ibarra, que ellos los ayudaron a formar lo que se llamó Días de Moda. Días de Moda tuvo éxito, mucho éxito, y empezó a crecer, y empezó a fortalecerse, y empezaron a llamar a otros diseñadores, y los otros diseñadores empezaron a sumarse, y empezó a ser un éxito. Entonces, José Andrés Patiño registró en México el nombre de Fashion Week, y fue como nació, después de Días de Moda, el primer Fashion Week México que tuvimos. La idea fue muy buena, funcionó muy bien por un tiempo. Lástima que no pudo durar más, porque con el tiempo, pues, no fue financieramente posible seguir con este proyecto y fue cayendo esta plataforma. Sin embargo, en el 2006, Raúl González Villar, el director de Mercadotecnia y Publicidad de la marca de autos de lujo de Mercedes-Benz, inicia un proyecto llamado Mercedes-Benz Fashion. Como lo inicia, en un principio había un evento de autos antiguos por la carretera a Toluca, y era ahí donde se sumaba la parte de moda a este evento, al igual que algunas distribuidoras de Mercedes-Benz. Pero llegó el momento en el que esto ya quedaba corto. Quería hacer más importante todavía aún estos eventos. Entonces, él decidió ir a Antara. Antara es un centro comercial que existe aquí en Ciudad de México. Este centro comercial se estaba apenas organizando, estaba apenas naciendo, y en el tercer piso había una área muy grande, la cual estaba desocupada. Entonces, en esta área, que si hoy visitan el centro comercial, está llena de restaurantes y hay un antro, pero en esa época estaba desocupada. Entonces, ahí fue donde se formó Mercedes-Benz Fashion. Es la primera edición en este lugar. Él se sumó con Vogue, se tuvo a Silvia Cherasi como invitada internacional, una diseñadora colombiana. Presentaban durante 3-4 días los diseños, las creaciones de los diseñadores mexicanos, y así empezó a funcionar Mercedes-Benz Fashion. Después, cuando el centro comercial vendió estos lugares y necesitaban ya el espacio, entonces fue como se bajaron a lo que es la fuente que está en la entrada. Esa fuente se hacía realmente un trabajo de ingeniería impresionante, pues se tenía que cubrir la fuente sin que le pasara nada. Arriba se ponía piso, se ponía una carpa, se hacían 2 salones, se hacía un salón de recepción, se hacía un enorme backstage, y es más, hasta un comedor para las modelos. La verdad, la producción era enorme. Y por otro lado, al mismo tiempo, había un grupo encabezado por un joven emprendedor llamado Cory Crespo. Cory Crespo armó un proyecto, llamado The Fashion, compuesto por las siglas de la Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, y entonces se formó el The Fashion México. The Fashion México tenía diseñadores más alternativos. Por decirles, tenía a Chema Torre,
tenía a Julia y Renata, tenía a Alexia Ulibarri. Entonces las propuestas eran más jóvenes, más alternativas. Mercedes-Benz tenía diseñadores que eran diseñadores más consagrados, más de otro estilo de diseño. Y así, caminando, caminando, por un tiempo, era difícil tener dos plataformas, ¿saben? Porque le hablabas a los medios y les decías, te invito a mi plataforma para que vengas y veas las creaciones de los diseñadores y demás. Entonces te decían los medios internacionales, pero ¿sabes qué? Que ya me hablaron de otra plataforma. Sí, pero la mía es mejor. Lo mismo me dicen ellos. Entonces, realmente es una muestra de que estar divididos no funciona. Si todos tenemos y todos queremos que haya una industria de moda fuerte en México, debemos estar unidos. Y es así como se unen Mercedes-Benz con The Fashion y se crea Mercedes-Benz The Fashion México. En esa época, un día me llama Cory a su oficina. Yo había cumplido 40 años de estar trabajando para la industria de la moda, tal vez un poco más. Y me dice Cory, Beatriz, no hay industria en los diseñadores. Yo la verdad, al principio dije, perdón, llevo 40 años trabajando para la industria de moda. Pues como que no hay industria. Pero él tenía razón. Lo que no había es que los diseñadores fueran una industria. Entonces se formó lo que se llamó un Fashion Forward. Fashion Forward fue una incubadora con 5 diseñadores donde se les enseñó todo lo que un diseñador debe aprender y debe tener. Un diseñador debe de tener esa mente empresarial. Un diseñador no puede no tenerla, porque antes los diseñadores, que eran bastante todólogos, diseñaban, pero también vendían, pero también hacían relaciones públicas. No es posible. Se tiene que tener una empresa, se tiene que tener una industria para que esto funcione. Y ahí fue donde, por ejemplo, 2 jóvenes diseñadoras como Pavo y Pamela Wong de Team Magnolia empezaron a crecer. Alex Ulibarri también estuvo en esa incubadora. Lorena Sarabia estuvo también ahí. Entonces, son marcas que se han ido formando, que han cambiado ese chip que tenían en la mente y están teniendo grandes logros, lo cual nos hace muy, muy contentos. Un poco de tiempo más adelante se une Nuke. Entonces, antes de Nuke, Cory compra el nombre de Fashion Week a José Andrés. Entonces, dejamos de ser Mercedes-Benz de Fashion México y nos convertimos en Mercedes-Benz Fashion Week México. Y un tiempo después, una plataforma que estaba iniciando, llamada Nuke, se une también a Fashion Week y es el resultado de lo que somos hoy en día, Mercedes-Benz Fashion Week México. Y para que se entretengan un poco y parar un poco de tanto hablar, le pido por favor a nuestro personal técnico que corra el video histórico de Fashion Week, el video número 1.
Ese todavía no, por favor. Ese todavía no, por favor. Como pudieron apreciar, nos fuimos a Campo Marte. En Campo Marte hay un estacionamiento enorme, entonces ahí era donde se hacía el costosísimo montaje. También era poner piso arriba del piso, poner unas enormes carpas. Teníamos 2 salones de desfiles, más un enorme lugar de recepción. Teníamos a la entrada los booths de registro. En fin, era una producción enorme. Pero tuvimos problemas con Campo Marte porque, pues, como es el patio del presidente en turno, entonces si el presidente en turno decide invitar a alguien importante internacional o decide que necesita ese espacio, pues lástima, no podíamos utilizarlo. Así es que, ni modo, nos fuimos al Campus Santa Fe. Campus Santa Fe es un espacio donde cuando venía Cirque du Soleil, montaban ahí su enorme carpa con un estacionamiento al lado. Y estaba padrísimo porque nos quedaba muy bien el espacio, nos quedaba muy bien el estacionamiento, a pesar de que cuando nos fuimos de Campo Marte, el estar en una zona tan céntrica, en Paseo de la Reforma, irnos hasta Santa Fe, decíamos, bueno, a lo mejor no vamos a tener tan buena audiencia, pero sin embargo tuvimos buena audiencia. Pero otra vez empezamos a tener problemas con las fechas. Resulta que Cirque du Soleil, que tenía un contrato con el dueño de este campus, pues quería las mismas fechas en las cuales nosotros íbamos a presentar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nosotros no podíamos esperar a que la temporada de Cirque du Soleil terminara y nos fuimos, tomamos la decisión de irnos al Hipódromo de las Américas. Estuvimos en el Hipódromo de las Américas un corto tiempo. El montaje también era complicado y a la hora de estar en la pista de caballos, donde pues la limpieza no es tanta, las modelos empezaron a tener problemas de que si el estómago, de que si el catarrito, esto, el otro. Entonces nos volvimos a ir y nos fuimos de nuevo a Campo Marte. Estábamos en Campo Marte muy felices con nuestros dos salones, haciendo nuestros desfiles. El tener 2 salones era maravilloso porque mientras preparábamos uno, estábamos trabajando en el otro salón, entonces era un lugar muy, muy cómodo. Fue estando en Campo Marte cuando cumplimos nuestra 15ª edición, decidimos salirnos de Campo Marte, de Ciudad de México, ir a las principales capitales de la República Mexicana. Y fue así como se creó Fashion Weekend. Fashion Weekend, una pequeña recopilación de lo que estábamos haciendo en Ciudad de México. Así lo íbamos a hacer a Monterrey, a Guadalajara, por supuesto, a Puebla, y les digo, las principales ciudades. Y es así como lo seguimos haciendo y estamos muy contentos. También en este camino nos certificamos como una empresa no contaminante. Fue ahí cuando empezamos a bajar los tiempos de ensayos, porque las plantas de luz queríamos de que funcionaran menos tiempo para que no contaminaran tanto. También dejamos de utilizar impresos y nos fuimos completamente a digital. Seguíamos caminando, seguíamos avanzando en lo que estábamos haciendo. Empezamos a hacer castings, a ser mucho más incluyentes y empezamos a trabajar con modelos de otras diferentes estéticas, por decirlo. Hicimos desfiles con gente con otra capacidad, igual que hicimos desfiles de tallas extras. Pero llegó un momento en que todas las fotos de todos los desfiles que estábamos haciendo se veían iguales. O sea, era el mismo montaje, lo único que cambiaba era
el otoño-invierno 2011, primavera-verano 2000 tal. Entonces, estábamos haciendo lo mismo y siempre nuestro reto ha sido caminar, no estancarnos. Ese formato estaba desgastado. ¿Qué hacer? Pues entonces decidimos tomar la ciudad, que es lo que ustedes vieron. Llevamos a nuestra audiencia a lugares en los cuales no habían estado. Eran lugares conocidos, sí, conocidos por todos, como por ejemplo el Monumento a la Revolución. Todos sabemos que existe el Monumento a la Revolución y dónde está, pero ¿qué tantos habíamos entrado al Monumento de la Revolución y habíamos subido al museo que hay allá arriba? Creo que muy pocos. Y entonces, como ese ejemplo, pasaron muchísimos, muchísimos, muchísimos. Cuando hicimos el desfile de un día de desfiles, una mañana de desfiles en el tren suburbano de Ciudad de México, bueno, nos escribían de Europa diciendo que cómo era que habíamos logrado hacer ese trabajo, hacer desfiles dentro de un tren. Y la verdad, fueron experiencias maravillosas, fueron cosas de las cuales aprendimos mucho, de las cuales estábamos muy contentos, pero también llegó un momento en que se empezó a desgastar ese formato. O sea, ¿qué más lugares visitamos? ¿Qué más lugares, a qué más lugares llevamos nuestro evento? Y lugares que también reunieran las necesidades que necesitamos para unos montajes tan complicados, para traer gente al evento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Estábamos en eso, pensando ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero sin embargo, para la edición de abril del 2020 ya lo teníamos todo resuelto. ¿Y qué pasa? Pues que llega la pandemia, en marzo del 2020 empezamos a complicarnos con la pandemia y nos vamos a digital. Somos el primer Fashion Week digital que hubo en el mundo 100% digital. Sabemos que había otros Fashion Weeks que hacían parte digital, pero 100% digital no. Fue un aprendizaje maravilloso. Les voy a contar rapidísimo porque me queda ya muy poco tiempo. Pero el aprendizaje que tuvimos, el reto fue enorme, ha sido el mayor reto que hemos tenido, pero el aprendizaje fue muy grande y las satisfacciones también. Democratizamos a la moda. La tecnología sabemos que juega un papel como herramienta de comunicación sin precedentes. Aumentamos de una manera increíble la audiencia. La cobertura en medios nacionales e internacionales se multiplicó. Las propuestas de nuestros creativos fueron recibidas en todas partes del mundo. Todo aquel que quería ver Fashion Week lo hizo desde la primera fila de su hogar. No teníamos que esperarnos a que hicieran grandes colas o a que se pelearan por tener los primeros lugares. Sin embargo, cuando terminamos con este formato digital, que les digo, la verdad, una vez que te vas a digital no quieres dejar de hacerlo, pero sin embargo sí extrañas mucho los eventos físicos. Y entonces el evento de octubre lo hicimos híbrido. Lo hicimos híbrido y empezamos desde el mes de agosto para fomentar la economía, no solo Ciudad de México, sino también en otros puntos de la República Mexicana. Es por eso que nos fuimos a Basolo, Estado de México, nos fuimos a San Miguel de Allende, nos fuimos a Guadalajara, por supuesto. Presentamos también en Ciudad de México y no solo eso, sino que en la parte digital presentamos a 25 diseñadores nacionales, 4 diseñadores latinoamericanos, 5 universidades, e invitamos a alguien que es muy importante en todas las producciones de moda, que son las agencias de modelos. Invitamos a 10 agencias de modelos para que compartieran con nosotros su ADN de lo que hacen, de lo que les gusta, de lo que están. Y estos fashion films sabemos que es la manera en la cual los diseñadores y las marcas marcan sus pasiones y sus preocupaciones. Queremos seguir ayudando como plataforma a todos los diseñadores
a todo lo que están haciendo creativamente. Sabemos que debemos proteger al medio ambiente. Queremos que se empiecen a utilizar materias primas y procesos que respeten el medio ambiente. Queremos construir un modelo de diseño, fabricación y comercialización que genere bienestar para todos los integrantes de la cadena, por ende, que sea sostenible a largo plazo. El rol social también es muy importante. Si logramos todo esto, tendremos una industria rentable que al medio ambiente y generará bienestar social. Cumpliremos con los objetivos más elevados y es en este impulso que las producciones serán precisamente el showcase ideal para que la moda siga tomando el rol preponderante en la cultura contemporánea. Nuestro rol como plataforma es la difusión de todo este esfuerzo. Queremos crear marcas, queremos que se deje de pensar como el diseñador tal o la diseñadora cual, como persona. Queremos que se piense como marcas y que se convierta en un universo de marcas con un perfil global. Y por último, les digo que la moda es al final un vehículo para comunicar mensajes culturales muy profundos, que no son sino verdades humanas esenciales que necesitan expresarse. Eso es lo que es para nosotros en Fashion Week la moda. Agradezco muchísimo su atención. Espero hayan disfrutado de esta historia de producción de moda. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Mi correo es beatrizcalles@fashionweek.mx. Muchas gracias, Intermoda. Muchísimas gracias por darme este espacio. Amo sumarme con ustedes. Espero que hagamos muchas cosas más juntos y mucho éxito en todo lo que falta. Gracias. Hola, Beatriz, muchas gracias. A nombre de todo el comité de Intermoda y de manera personal, te agradezco la disposición para colaborar con nosotros. Ha sido un placer el poder contar con tu presencia, digo, a distancia, pero muchísimas gracias a ti, a Fashion Week, por haber participado en nuestro evento. Y en nombre de todo el comité que conforma Intermoda, te entrego este reconocimiento digital, el cual también te haré llegar por haber participado en nuestro programa de charlas. Te mando un abrazo, Beatriz, a la distancia, y espero que sea la primera de muchas colaboraciones. Agradezco a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a todos aquellos que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Los invitamos a nuestro siguiente Fashion Space con el diseñador Anuar Layón, y en punto de las 6 de la tarde tendremos nuestra última charla con Linda Franco. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir respetando los protocolos de seguridad sanitaria. Les recordamos que en Intermoda hacemos negocios seguros.